Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en el mundo de la política colombiana y la estrategia digital, específicamente la de la senadora María Fernanda Cabal y sus aspiraciones presidenciales. Para esta inmersión tenemos material fascinante, incluyendo un reporte investigativo de Cuestión Pública titulado Mercenaria Digital de Colombia. Interesante. Prepárense, porque vamos a descubrir una red que parece salida de una película de espionaje político. Totalmente. Este reporte nos revela cómo Cabal ha tejido una compleja red digital. Exacto, una maquinaria, ¿verdad? Sí. Con engranajes que debemos analizar cuidadosamente. Cuestión Pública nos presenta 3 piezas clave de esta maquinaria: la Fundación Escuela Libertad, la agencia de noticias APN Noticias y el movimiento Jóvenes Cabal. Primera vista, parecen entidades independientes, ¿cierto? Sí, a primera vista parecen independientes, pero la investigación revela conexiones profundas y una estrategia. Empecemos con la Escuela Libertad, que fue fundada por el esposo de Cabal, José Félix Laforí, quien también preside Fedegan, la Federación Ganadera. Cuestión Pública señala vínculos con personal de Fedegan y un aumento significativo en su financiamiento. Casualidad. Tal vez no. Interesante. Y luego tenemos a APN Noticias, que se presenta como una agencia independiente. Pero que según la investigación opera con una clara inclinación hacia la agenda de Cabal. O sea, difundiendo sus opiniones como si fueran noticias objetivas, manipulando la información. Sí, presentando la perspectiva de Cabal como la única verdad. Ya veo. Y no olvidemos el tercer componente, Jóvenes Cabal. Claro. Este movimiento que opera principalmente en redes sociales, picando los mensajes de la senadora y creando una base de apoyo digital. Tenemos una fundación que forma ideológicamente, una agencia de noticias que difunde su visión y un movimiento digital que amplifica su voz. Un entramado bastante sofisticado, ¿no crees? Y la investigación de Cuestión Pública va más allá. Sí, revelando cómo esta red busca, digamos, difuminar las líneas entre opinión y noticia. Analizaron el contenido de APN Noticias y encontraron que la mayoría de sus artículos critican al gobierno de izquierda, defienden los intereses del sector ganadero, promueven la seguridad democrática. Seguridad democrática, un concepto, para quienes no estén familiarizados con el término, ¿puedes explicarlo un poco? La seguridad democrática es una doctrina que prioriza la fuerza militar en la lucha contra grupos armados ilegales, a veces a expensas de los derechos humanos. Fue la base del gobierno de Álvaro Uribe, a quien Cabal admira profundamente. Entiendo. O sea, APN Noticias no solo difunde las opiniones de Cabal, sino que también promueve una ideología específica Exactamente. que podría resonar con cierto sector del electorado. Precisamente. Y para maximizar el impacto de sus mensajes, utilizan un lenguaje cargado de emociones, hashtags estratégicos y una sincronización precisa en sus publicaciones. Es decir, controlan el mensaje, pero también cómo y cuándo se difunde. Exacto. Pero, ¿qué hay de la desinformación? Cuestión Pública encontró ejemplos concretos de noticias falsas o manipuladas. Aunque el reporte no profundiza en ejemplos específicos de desinformación, sí destaca la tendencia de APN Noticias a presentar opiniones como hechos, a omitir información que contradiga la narrativa de Cabal. Entiendo. Una estrategia sutil pero efectiva para moldear la percepción pública. Y esto nos lleva a otra revelación impactante de Cuestión Pública. ¿Se refieres al financiamiento de campañas políticas? Exacto. Al parecer, APN Noticias financió las campañas de varios candidatos en las elecciones regionales de 2023. Así es. Y lo más preocupante, estas contribuciones no se reportaron adecuadamente, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia de toda esta operación. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿de dónde provienen los fondos para financiar esta maquinaria? ¿Y cuáles son las implicaciones legales de estas contribuciones no reportadas? Preguntas que Cuestión Pública deja abiertas, pero que sin duda merecen una investigación más profunda. Y hablando de conexiones, la investigación también menciona los vínculos de Cabal con la ultraderecha europea, ¿cierto? Sí, especialmente con el partido Vox en España. Tanto Escuela Libertad como la Fundación de Vox, Disenso, comparten tácticas para desacreditar gobiernos de izquierda, promover una agenda conservadora. O sea, ¿podríamos estar viendo una alianza estratégica a nivel internacional? Es una pregunta clave. ¿Qué implicaciones podría tener esto para la política colombiana? Imagina el impacto si estas conexiones internacionales se traducen en apoyo político o financiero para la campaña de Cabal. Sería un factor determinante en la contienda electoral. Y todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Podría esta maquinaria digital, con su control de la información, su narrativa cuidadosamente construida y sus conexiones internacionales, llevar a Cabal a la presidencia de Colombia? Es una posibilidad que no podemos ignorar. Y para profundizar en este análisis, después de la pausa, exploraremos el caso de Andrés Escobar, el pistolero de Cali,
y su conexión con esta red. También analizaremos las similitudes entre la estrategia de Cabal y la de Donald Trump en Estados Unidos. No te lo pierdas. Bueno, antes de la pausa mencionábamos a Andrés Escobar, conocido como el Pistolero de Cali. Sí, Cuestión Pública revela que este personaje, famoso por disparar contra manifestantes durante el paro nacional de 2021, recibió financiamiento de AP Noticias para su campaña al Consejo de Cali. espere, ¿el mismo Andrés Escobar que fue grabado disparando a manifestantes? Y apenas Noticias financió su campaña. Es increíble cómo todas estas piezas se conectan. Así es. Este caso ilustra cómo la red de Cabal opera en las sombras, apoyando a figuras controvertidas y potencialmente utilizando el dinero para influir en la política local. Es un panorama preocupante. Y si lo comparamos con la estrategia de Donald Trump en Estados Unidos, encontramos algunas similitudes inquietantes. Ambos construyeron una narrativa basada en el miedo, la polarización y el ataque a los medios tradicionales. Exacto. Al igual que Trump, Cabal se presenta como la única capaz de rescatar al país de la amenaza de la izquierda, utiliza un lenguaje incendiario, apela a las emociones y crea una conexión directa con sus seguidores a través de las redes sociales, evitando, digamos, el escrutinio de la prensa tradicional. Claro, y al igual que Trump, se beneficia de la desconfianza de las instituciones y la proliferación de información falsa en línea. Podríamos decir que Cabal está aplicando el manual de Trump a la política colombiana. Podríamos decir que se inspira en él, adaptando las tácticas a la realidad colombiana. Y no olvidemos el papel de las redes sociales. Al igual que Trump, Cabal utiliza plataformas como Twitter y Facebook para difundir sus mensajes, atacar a sus oponentes y movilizar a sus bases. Es como si estuviéramos viendo una repetición de la película, pero con actores diferentes y un escenario distinto. Pero la trama, el guión, es inquietantemente familiar. Y la gran pregunta es, ¿funcionará esta estrategia en Colombia? ¿Podrá Cabal replicar el éxito de Trump y llegar a la presidencia utilizando las mismas tácticas? Es una pregunta difícil de responder, pero no podemos subestimar el poder de estas estrategias en la era digital. La manipulación de la información, la polarización, la creación de una realidad alternativa son herramientas poderosas que pueden influir en el voto. Y es precisamente por eso que es tan importante que los ciudadanos estemos informados y seamos críticos con la información que consumimos. Debemos aprender a identificar las noticias falsas, a cuestionar las fuentes y a no dejarnos llevar por las emociones. Es fundamental desarrollar un pensamiento crítico, verificar la información antes de compartirla, buscar fuentes confiables. No podemos permitir que la desinformación y la manipulación definen el futuro de nuestro país. La democracia se basa en la participación informada de los ciudadanos. Y para participar de manera responsable, necesitamos estar bien informados. Ahora bien, volviendo a la investigación de Cuestión Pública, ¿qué otros aspectos te parecen relevantes? ¿Hay algo más que debamos tener en cuenta? El reporte también destaca la importancia de la transparencia en el financiamiento de las campañas políticas. Es fundamental que sepamos quién financia a los candidatos y cuáles son sus intereses. Claro, la opacidad en el financiamiento electoral abre la puerta a la corrupción y a la influencia indebida. Los ciudadanos tienen derecho a saber quién está detrás de las campañas y qué esperan obtener a cambio de su apoyo. Exactamente. Y este caso nos muestra la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización del dinero en la política. Es un tema crucial para la salud de nuestra democracia. Y hablando de salud, hay un aspecto que no hemos mencionado: el impacto de esta maquinaria digital en la salud mental y emocional de la sociedad. Es un punto importante. La constante exposición a mensajes de odio, miedo y polarización puede generar ansiedad, depresión y desconfianza en el otro. Sin duda. Las redes sociales, que deberían ser un espacio para la conexión y el debate constructivo, se han convertido en un campo de batalla donde se amplifican las emociones negativas y se erosiona el tejido social. Y esto tiene consecuencias directas en la convivencia pacífica y la posibilidad de construir una sociedad más justa y equitativa. Es un desafío que debemos abordar con urgencia. No podemos permitir que la tecnología nos divida y nos enfrente. De acuerdo. Es necesario promover un uso responsable de las redes sociales, basado en el respeto, la empatía y la búsqueda de la verdad. Y para concluir este análisis, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el mensaje clave que te llevas de esta investigación? ¿Qué te gustaría que los oyentes recuerden de este episodio? Creo que el mensaje principal es que debemos estar alerta. La manipulación de la información y el uso de tácticas digitales para influir en la opinión pública son una realidad en Colombia. Es un llamado a la acción. Exactamente, no podemos ser espectadores pasivos, debemos informarnos, ser críticos y participar activamente en la defensa de nuestra democracia. Y para ello, es fundamental que conozcamos las estrategias que se utilizan para manipularnos y que desarrollemos las herramientas para combatir la desinformación. De acuerdo, el conocimiento es poder. Y en la era digital, ese poder está al alcance de todos.
Muchas gracias por tu análisis tan profundo y por compartir tu conocimiento con nosotros. Ha sido una conversación realmente reveladora. Ha sido un placer, sí, un placer compartir esta información con todos. Sí, y también los invitamos a seguir profundizando en estos temas a través de otros espacios de análisis, como el canal de YouTube, Voces de Colombia. Allí encontrarán debates y perspectivas diversas sobre la realidad colombiana. Excelente recomendación. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en la maquinaria digital de María Fernanda Cabal. Esperamos que este análisis les haya brindado herramientas para comprender mejor el panorama político actual Sí. y para navegar con mayor criterio la información que consumen. Recuerden que la información es poder y que en la era digital ese poder está en manos de todos. Utilicémoslo con responsabilidad. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento. Les deseamos un feliz año nuevo, lleno de aprendizajes, reflexiones y un compromiso renovado con la construcción de una sociedad más justa e informada. Feliz año nuevo a todos. Y no olviden, para ampliar la información los invitamos a que nos apoyen en nuestro podcast, Voces de Colombia, en YouTube.